Vorterix Sports, Andrés Burgo. Todo lo grandioso que vemos y veremos del atletismo de Etiopía en estos días, en la segunda semana de los Juegos, compensa con todo el desastre que vimos de Etiopía la semana pasada en la natación. Robel Hattel, apodado Robel la ballena, fue el hazmerreír de la piscina olímpica de Río, ya desde su físico muy aplicable a todos nosotros, pero no a un héroe olímpico, unos 76 de estatura y 81 kilos de peso, o sea 15 centímetros menos y 7 kilos de más que el australiano que ganó la medalla de oro en su especialidad, los 100 metros libres. Pero sobre todo fue el hazmerreír desde sus tiempos, porque Robel la ballena terminó último después de haber tardado 1 minuto y 4 segundos para cubrir una distancia en la que el campeón tardó decenas de segundos menos. El problema fue que Robel y su panza, tan propia de los sillonistas olímpicos que pasamos horas y horas frente a la tele, llegaron a Río no gracias a sus méritos, sino a su condición de hijo de, en este caso, del hijo del presidente de la Federación Etíope de Natación, un deporte tan inexistente en este país del este africano que no existe ninguna pileta olímpica. En Etiopía todos quieren ser atletas, pero además el propio Robel la ballena contó que participó en Río gracias a una política de la Federación Internacional de Natación que quiere promover ese deporte en los países menos favorecidos del mundo, porque al fin y al cabo la natación es un deporte para países del primer mundo, y entonces cada tanto invita a participar en los Juegos a determinados países de África que, lógicamente, no clasifican gracias a sus tiempos, sino a esta gentileza. El bochorno fue doble en el caso de Robel, porque no solo era el hijo del dirigente, sino que fue el abanderado de la delegación etíope el día de la inauguración, incluso por encima de los atletas que terminaron dándole los oros a su país. Pero la decisión que nos importa acá no es la de Etiopía, sino la de la Federación Internacional de Natación, la FINA, cuya política de invitaciones a países sin tradición en el deporte. Deberíamos agradecerle el listado de los peores deportistas olímpicos jamás habidos. Si lo de Robel en Río fue malo, 59 entre 59 y muy lejos del anteúltimo, su tiempo al menos fue casi la mitad del nadador más simpático, por lo malo, no por lo sonriente, de la historia de los Juegos, otro africano, pero del oeste, de Guinea Ecuatorial, Eric Musambani, en Sydney 2000. Lo suyo fue una de Olmedo y Porcel en los Juegos Olímpicos. 16 años atrás, la FINA invitó a un nadador de Níger, otro de Tayikistán y otro de Guinea Ecuatorial, Eric, nuestro antihéroe. La serie iba a ser entre ellos tres, pero el de Níger y el de Tayikistán, que tampoco tenían ningún tipo de experiencia, se tiraron antes, fueron descalificados y le quedó toda la pileta al pobre Eric para hacer los 100 metros libres. Si Robel la ballena, el gordito etíope de este año, tardó 1 minuto y 4 segundos, lo del flaco Eric fue casi 2 veces peor. Tardó 1 minuto 52 segundos, nadó un estilo perrito, parecía a punto de ahogarse y los últimos 15 metros fueron realmente terribles. Parecía que no llegaba. El tiempo fue tan malo que la línea imaginaria que pone la televisión cuando hay posibilidades de que se quiebre el récord del mundo saltó por error, porque el récord era de 48 segundos y la computadora no tuvo en cuenta que Eric estaba cerca de hacer 1 minuto y 48 segundos. Más gracioso todavía fue que la placa de la televisión lo dio como ganador de su serie. Claro, fue el único, aunque por supuesto terminó 75 entre 75 los que no saltaron antes de tiempo. Eric Musambani fue ovacionado por los australianos y se convirtió en una celebridad. Entonces explicó que nunca en su vida había nadado en una pileta olímpica de 50 metros. En verdad que nunca la había visto, porque en su país no la sabía y porque era la primera vez que salía de su país a sus 22 años, y que hasta entonces en lo único que había nadado era en la pileta de un hotel de relativo lujo de su país, pero claro, una pileta de 12 metros de largo y que solo la podía usar de 5 a 6 de la mañana para no molestar a los clientes. Y que como eso era poca cosa, se iba a nadar al río y los pescadores le avisaban por dónde ese día creía que no habían pirañas. Al llegar a Sydney vio esa pileta enorme y se asustó, pensó que no sería capaz de completarla y al menos el entrenador de Holanda le dio algunos instructivos. Lo de Eric no fue el único caso. También en Sydney 2000, una compatriota suya, Paula Bolopa, fue la representante mujer de Guinea Ecuatorial. Era futbolista, llegó esta invitación a su país, se sumó unas pruebas y la eligieron a ella. Todo esto 8 meses antes de los Juegos y mientras era una cajera en el supermercado. Por supuesto terminó última en los 50 metros libres. La ganadora tardó 24 segundos, la anteúltima 35 segundos y ella 1 minuto y 3 segundos.
Entonces fue que Eric dijo: es peor que yo. Volviendo a Río, la semana pasada llamó la atención la presencia de guardavidas en la pileta olímpica. Parecía el trabajo más absurdo del mundo. ¿Para qué estaban ahí? ¿Para evitar que Phelps se ahogara? Después se supo que estaban por una normativa legal de Río de Janeiro, aunque pensándolo bien, para los casos como los de Robert la ballena, Eric Musambani y Paula Bolopa, por las dudas no están de más. @Vorterix Sports.